Good morning, everyone. Hello, buenos días. Hoy, we're going to study a biography. Vamos a estudiar una biografía. ¿Ok? Vamos en esta clase a estudiar la historia de otra persona famosa. Igual que todos ustedes ya son famosos en YouTube. Tenemos primero a biography. Una pequeña biografía puse en esta vez. Porque miren, me voy a mover por acá. Tenemos a Herr Mozart. El señor Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart was an Austrian musician and composer. ¿Qué dice aquí? No entiendo, pero ¿qué palabras son estas? ¿Qué más me falta por saludar? Marianne desde la Florida. Very good. So, we're going to look at this biography. Vamos a mirar a esta biografía. But we're not going to read it. No la vamos a leer. We're going to select. Vamos a seleccionar. Look at here. Some words. Vamos a seleccionar algunas palabras. What type of words are these? ¿Qué tipo de palabras son estas? Past tense verbs. Son verbos en pasado. Y en esta oportunidad les voy a presentar the skimming technique. La técnica de skimming. ¿Qué significa skimming? Es un concepto que yo les puse acá en inglés que significa identificar words, palabras, separadamente en un texto. Lo que no significa leer así como un scanner, que viene siendo otra técnica que en otra oportunidad estudiaremos. ¿Qué palabras vamos a identificar? Specifically, which words are we going to identify? Verbs in the past. Past tense verbs. Vamos a identificar verbos en pasado. Sin leerlo todavía. Vamos a ir directamente a las palabras que les he seleccionado, que son verbos en pasado. Vamos a tener was, que tiene dos significados. Oh, aparecieron dos was. Ok, tenemos un verbo lived. En pasado se pronuncia lived. Live, lived. Vamos pronunciando was, lived, lived. Continuamos. Started. El pasado de start. Started. Y todos me dicen, pero profesora, no entiendo, no sé qué son esas palabras. No vamos a ver el significado todavía. Primero identifiquen con qué palabras vamos a trabajar. We're not going to go to the meaning directly. We're going to identify which words are we going to work with, ¿ok? ¿Con qué palabras trabajaremos primero? No todo en el examen de inglés se trata de significado. No, it's not all about meaning. En el examen de inglés se trata a veces de identificar. Piensen que la palabra started, si nunca la han visto, no saben qué significa, y la identifican en la pregunta, ya tienen algo ganado. Identificar palabras así, antes de saber el significado, nos va a dar más rapidez, más efectividad para responder las preguntas. Y aquí les voy a demostrar por qué. Entonces, vamos a ir al significado, pero después quiero que no se acostumbren solo a pensar esta palabra, ¿qué significa? Y se estresan solo por pensar en el significado y están olvidando el texto completo. Seleccionamos entonces las palabras que son verbos en pasado. Was, lived, started, wrote, and died. Esos son todos nuestros verbos en pasado. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer entonces ahora? El significado para que no se estresen. Tenemos dos tipos de was. We have two types of was. Now we're going to see the meaning so you won't get stressed. Para que no se estresen, vamos a ir de poquito, para que no se pongan nerviosos. Uno de los significados dice Wolfgang Amadeus Mozart was an Austrian musician. Era un músico austriaco, and composer y compositor. El otro was, nos vamos directamente abajo en el texto. He was only 35 years old. Tenía solo 35 años. When he died. Todavía no sé qué significa died. Y ahí
¿Cómo se llama este estudiante? ¿Se llama Tasnim o se llama Khan? Que me escriba ahí con qué nombre lo menciono. Por ejemplo, Alejandro, Cecilia, Marion, María, Marianne. Cuando hablamos de la edad, en español decimos tener, pero en inglés se dice con era. Tas, ok. Good tas. En español, a diferencia del inglés, no sé cómo es para ti en el idioma que hablas. Supongo que hablas árabe o es otro idioma. El verbo que va con la edad, y eso todos pongan mucha atención, no es el mismo que en español. En español es tener años, en inglés es ser años, porque es years old, ser años viejos. ¡Oh, qué interesante! Taz habla Urdu. Vamos a averiguar cómo funciona la edad en ese idioma. ¿Es con el verbo tener? ¿Es con el verbo ser? ¿O es con otro verbo? Vamos a ver entonces que was puede significar era o puede significar tenía si se refiere a la edad. ¿Ok? Continuamos. Was era o tenía según el contexto. Era un músico, tenía 35 años, conectado a la palabra died. Mucha atención cuando veamos esa palabra. Luego vamos a ir a lived. Vivió. Vivió. Pasado de live, vivir. Ya recordamos las anteriores. Continuamos con started. Verbo started, empezó. Y aquí, recordemos algo. Dice vivió, era y empezó exclusivamente porque hablamos de un él. El verbo lived no solo significa vivió, también es viví, vivimos, vivieron. El verbo lived es el pasado de todas las conjugaciones cuando lo conecto a la persona. ¿Ok? No hay conjugaciones en inglés para el pasado. Es solo un verbo y cuando lo escribo con una persona lo conjugo en español. O sea, cambia la gramática de la terminación de ese verbo. Por eso que dice empezó. Pero si hablo de mi vida, voy a traducir como fui, tuve, viví, empecé. ¿Ok? Vamos al siguiente verbo que es wrote. Escribió. Escribió. Escribió porque es él. Si hablo de mí, voy a decir I wrote, yo escribí. Y continuamos. ¿Qué pasó a los 35 con Mozart? Died. Lamentablemente murió. ¿Hemos leído el texto? No lo hemos leído. Hemos ido palabra por palabra, o sea, los verbos en pasado, uno por uno, y yo creo que ya más o menos saben la historia. Vamos ahora a nuestras preguntas, porque en este texto no solo los verbos nos van a ayudar. Todavía no leemos el texto, así que hang on, esperen ahí. Tenemos estas question words que les voy a presentar. Las question words se traducen como question, preguntas, words, palabras. Palabras de pregunta o palabras interrogativas. Estas palabras van a ser sus mejores aliadas y amigas. Así que mucha atención para estudiarlas porque en cada pregunta puede aparecer estas palabras en inglés o va a aparecer en español, pero es importante que las identifiquemos desde ya. Vamos con cada una de ellas. Estas son las palabras que inician una pregunta, pero no es solo el inicio, también es el final, porque estas palabras es la información missing. These words are the missing information in a question. Vamos, por ejemplo, con la primera, who. Si yo empiezo una pregunta con la palabra who, significa que voy a preguntar por la persona, quién, ¿ok? So if I start with who, I'm going to ask for the person. Pero si pregunto, o la pregunta empieza con what, I'm going to ask for qué. I'm going to ask for an object or an abstract object. Voy a estar preguntando por un objeto o algo abstracto, un objeto abstracto como el dinero, como Navidad. Lo importante es que este inicio de pregunta es la información que voy a buscar en el texto.
How, nuestra siguiente pregunta, significa cómo. Mucho cuidado con who, que es la primera. Hay una banda muy, muy famosa en los 70 que se llamaba The Who. Los quién. Y esta tercera palabra se pronuncia how. Who and how. Diferentes, ¿ok? Who and how. Y vamos a la tercera. Where. ¿Dónde? Where. ¿Dónde? Nuestra última palabra es when. ¿Cuándo? When. ¿Cuándo? Tenemos entonces who. Repitan conmigo. Who. What. How. Where. When. ¿Ok? Hagan un pequeño papelito en la esquina de su cuaderno, en la primera hoja, con estas preguntas, porque vamos a estudiarlas una y otra vez, aparecerán en muchas ocasiones y se las voy a recordar siempre. ¿Ok? Let's continue. ¿Qué creen que aparece aquí? Questions. Vamos a poner en práctica estas question words. Y miren cómo va a resultar. Who was Mozart? Who? ¿Quién? ¿Quién? Mozart. Who was Mozart? Vamos a poner énfasis en estas preguntas. What did he do? What? ¿Qué? What did he do? Where did he live? Where? ¿Dónde? Where did he live? Verbo vivió. When did he die? When. ¿Cuándo? Die, murió. ¿Cuándo murió? Vamos entonces a nuestras preguntas por separado. Si nos vamos al texto, siempre que tengamos las preguntas, vamos a tener que recurrir al texto, volver una y otra vez. The idea is to go back to the text once and again, looking at the questions, looking at the text. Miro al texto, las preguntas. Miro las preguntas, miro al texto. Una y otra vez tenemos que volver al texto con la pregunta para identificar esa información. Si pregunto por who, ¿qué información creen ustedes va a responder esta pregunta? ¿Recuerdan que era who? Escríbanlo en el chat. Les voy a recordar las palabras que estudiamos como verbos. ¿Sí? Y vamos a la primera pregunta. Who was Mozart? Letter A, an actor. Letter B, a doctor. Letter C, a musician. Wolfgang Amadeus Mozart was an Austrian musician. Letter C. ¿Ok? Entonces, muy bien. Intenten poner la letra en el chat y vamos respondiendo a todos. A ver quién más le acertó. Vamos a ver. Muy bien, Taz. Muy bien, María Jesús. Cecilia. Excelente. Pongan atención entonces al siguiente. La siguiente la van a hacer ustedes primero y después les voy a mostrar la respuesta. Muy bien, Marion. Vamos con la siguiente pregunta. What did he do? What did he do? Vamos a ver qué puedo ver o qué puedo recordar. He played, letter A, he played the guitar. Muy bien, Alejandro. Letter B, he wrote pieces of music. He died young. Independiente de lo que signifiquen estas alternativas, ¿qué creen que vamos a hacer? Vamos a identificar qué palabras de las alternativas sí aparecen en el texto. Y aún no hemos leído el texto, imagínense. Solo con los verbos que estudiamos. Y la información que ya tenemos. ¡Oh, explosión en el chat! Y no hemos leído el texto y todos están respondiendo. ¡Excelente! Para que vean que esta técnica tiene mucha efectividad. You can see that this technique is very effective. Why? ¿Por qué? Porque nos ayuda a ahorrar tiempo. Ahorrar tiempo a buscar las respuestas. Y aún así podemos dar una leída al texto una vez que hemos trabajado las preguntas. Excelente. Excellent, everyone. Mira, apareció Darío también. Hello, Darío. No había visto a Darío. Very good. ¿Vamos a ver la respuesta? He wrote pieces of music.
En el texto no había nada de play the guitar, no decía guitar ni nada de eso. Tampoco decía algo con died young, no decía la palabra young. Conocemos died, que significa murió, pero no decía young. Entonces, quizás aparece en otro contexto died young, pero en la pregunta what, qué, he do, qué hizo, what did he do, qué hizo, no tiene por respuesta él murió, ¿cierto? No tiene sentido. Entonces, continuemos. Vamos al texto nuevamente, porque aquí dice, he wrote more than 600 pieces of music. Escribió más de 600 piezas de música. Imagínense. Continuamos. Where did he live? This is tricky. Esta está complicada, así que les anticipo. Dice where. Pregunta primero, ¿qué significa where? Muy bien, María Jesús. ¿Qué significa where? Y aquí va la pillería. Tricky question. Por favor, escriban en el chat. ¿Quién sabe? Who knows? What's the meaning of where? ¿Qué significa where? A ver. What's the meaning of where? Very important. It would be interesting. Esto es muy importante. Where, ¿dónde? ¿Sí? Pero si volvemos al texto, dice la palabra lived. He lived. Momento. He lived from. Y miren acá, dice fechas, no dice dónde vivió. Pero sí podemos darnos cuenta antes, en el inicio del texto, una de las ciudades de las que estamos hablando. ¿Volvemos? Where did he live? Where did he live? No aparece Australia, no aparece Amsterdam, aparece Austria. Very good. Entonces la respuesta es la letra C. Tricky, ¿por qué? Cuidado y no se preocupen los que lo tuvieron incorrecta. Es tricky, es con una pillería, a propósito. It's on purpose for you to get it wrong, para que ustedes se equivoquen. Así que cuando aparezcan ciudades similares, se escriben muy similar, double check, a mirar 2, 3 miles de veces el texto, ¿ok? Muy bien, Celia, si ahí entendí la corrección. Entonces, tenemos, where did he live? In Austria. ¿Sí? Vivió en Austria. Volvemos al texto. Dice, vivió entre 1756 y 1791. He lived from 1756 to 1791. No dice el lugar, pero previamente dice que era austriaco, Austrian. Entonces, el país donde estaba era Austria. ¿Ok? Continuamos. Let's continue. Continuamos, señor Mozart. Continuamos. Let's continue. When did he die? Y aquí, muy importante, porque la pregunta anterior era where y el texto hablaba de las fechas. ¿Cuándo? Y aquí al revés, la pregunta es when, ¿cuándo? Y no aparecen fechas, ¿o sí? ¿Aparecen fechas? Sí, aparecen fechas. Un momento. Tenemos... momento. Aquí hay una o dos opciones. Miren lo que va a pasar. Una o dos opciones. Yo puse esta. Pero díganme ustedes, ¿hay otra opción más? No confundir when con Austria, porque estamos hablando del cuándo, no el dónde. ¿Hay otra opción? También pueden haber dos opciones. Recuerden para el reforzamiento. Va a decir A, B, C o las dos A y C, A y B o las tres. ¿Será que las tres son correctas? ¿O solo dos o solo una? What do you think? ¿Qué piensan? Are they all correct? Or just two or just one or the three of them? Ok. Según yo, solo la C, pero también la letra A. ¿Ok? Entonces aquí es A y C correctas. A y C. Muy bien. Hay dos, pero esas son A y C. ¿Ok?
No solo esperen una respuesta correcta, revisen las otras preguntas, vayan al texto, confirmen. Dice, he died cuando tenía 35, pero en el dibujito dice esto. Arriba dice 1791, it says 1791, and in the drawing it says 1791. Todo esto es texto. Así que siempre a buscar las 2 opciones, 3 opciones y corregir si hay una correcta o hay más de una correcta. ¿Ok? Bien, volvemos al texto. Ahora sí, ¿qué creen que vamos a hacer? Read. Vamos a leer. Repeat after me. Repitan después de mí. Wolfgang Amadeus Mozart. ¿Lo escucho? Ahí sí. Was an Austrian musician and composer. Repitan. He lived from 1756 to 1791. He started composing at the age of 5 and wrote more than 600 pieces of music. No, calma. He started composing at the age of 5. Repeat. And wrote more than 600 pieces of music. Good. He was only, repita conmigo, he was only 35 years old when he died. Ok, ahora que lo hemos pronunciado en inglés, vamos a entender exactamente qué decía. Wolfgang Amadeus Mozart era, y miren aquí, dice an Austrian musician and composer, y voy a leer de atrás hacia adelante, un compositor y músico austriaco. ¿No es cierto? ¿Sí? Entonces, he lived from, vivió desde 1756 a 1791. He started composing, empezó a componer at the age of 5, a la edad de 5 años. And wrote, y escribió, more than 600. Escribió más de 600 piezas de música, piezas musicales. He was only 35 years old, solo tenía 35 años, when he died, cuando murió. ¿Ok? ¿Qué hemos aprendido hoy? Question words, ¿sí? Hemos aprendido question words, hemos aprendido a identificar verbos en pasado. We have learned question word, we have learned past tense verbs, y hemos aprendido esta técnica que se llama skimming o identificar palabras en una forma un poquito más amigable de leer un texto sin tener que ir letra por letra, palabra por palabra, oración por oración, traduciendo con el diccionario que nos tomaría más tiempo. ¿Ven que podemos responder las preguntas solo identificando las palabras de las preguntas? He died, y voy al texto, died. ¿Sí? Entonces es muy importante cuando logramos trabajar así en una biografía. Además, las biografías, algo muy, muy importante, y escríbanlo ahí en grande, biografías usan verbos en pasado, past tense verbs. ¿Ok? Entonces es muy importante que vamos a ir estudiando en otra clase cómo identifico que un verbo está en pasado. ¿Cuál es la forma de un verbo en pasado? ¿Hay una sola forma? ¿Hay más de una? Esa parte de la gramática hoy no era el énfasis porque quería que aprendieran una forma de leer sin leer, o sea, identificando palabras. Muy importante entonces. Si volvemos a nuestras preguntas, quiero que observen. Déjenme ver acá. Todas estas preguntas, más el set completo que les mostré. Si recuerdan en el texto, decía que empezó a escribir cuando tenía 5 años, pero ninguna de esas preguntas aparece en esta actividad. No todo el texto va a aparecer en preguntas. Es muy probable que solo una parte de ellas sea preguntas y otra ni siquiera se mencione.
tiene que ser su ayuda a memoria. Hagan un torpedo grande, pero no para usarlo en el día de la prueba, porque no se puede. Solo escríbanlo en grande en una hoja, en su cuaderno, en la tapa. Estas palabras los van a acompañar a ustedes y nos van a acompañar a nosotros todas las clases, porque cada vez que practiquemos preguntas para el examen, aparecerán una de estas. Hay un poco más de estas, pero poco a poco las vamos a ir conociendo. ¿Ok? Entonces, en la clase de hoy, ¿qué aprendimos? Pueden escribir en el chat una palabra que recuerden importante de la clase de hoy. Una técnica, un verbo, una de estas palabras. ¿Cuál de estas palabras, cuál de esta información de hoy realmente les hizo recordar el texto que hoy hemos estudiado? ¿Aprendieron verbos en pasado? Si alguien aprendió verbos en pasado, puede escribirlos. ¿Recuerdan entonces cuáles eran esos verbos? Repasamos. Let's review. Vamos a revisar. Was significaba era y el otro was significaba tenía años. Lived significaba o significa vivió. Started, empezó. Wrote, muy bien, Marion. Wrote, escribió. And died, murió. Una de las cosas que hemos estudiado hoy, entonces, son los verbos en pasado. ¿Qué otra cosa hemos estudiado hoy que recuerdan? ¿Dónde está Cecilia, Marianne, María, Taz, Alejandro? Me falta alguien más. Darío. ¿Qué más aprendieron hoy? Algo nuevo que no sabían antes. ¿O ya lo sabían todo? Intenten escribir ahí en el chat de a poquito una palabra y yo voy a asociar el concepto de lo que aprendieron. Además, yo les voy avanzando. Aprendimos verbos en pasado. Aprendimos la técnica de identificar, que se llama skimming, ¿sí? Identificar palabras en el texto según las preguntas. ¿Para qué? ¿El skimming nos va a dar la respuesta correcta? Es lo más probable, pero no es la única razón por la que hacemos skimming. Skimming o identificar palabras por separado nos va a ahorrar tiempo a seleccionar exclusivamente las palabras de las preguntas que pueda encontrar en el libro. Por otro lado, y esto puede ser una opción, this can be an option. Si las preguntas están en español y el texto está en inglés, voy a ir a las preguntas y voy a buscar esas preguntas en el diccionario en inglés y voy directo al texto para identificarlas. Tenemos esa opción también. ¿Ok? Entonces, verbos en pasado, skimming technique, la técnica de identificar con skimming. Y además, question words. ¿Alguien aprendió question words o ya las conocían? ¿Sí? ¿Las identificaban antes? ¿Las estudiaron antes? ¿Sí? ¿No? Ahí escriban en el chat para saber cómo les resultó esta clase. ¿Ok? Lo importante es juntar todas las técnicas. ¿No qué? ¿No las conocían? ¿O no sí las conocían? La técnica de las preguntas, las palabras de pregunta, no es una técnica específica, es solo una forma de estudiar lo que aparece en las preguntas y en los exámenes. Entonces, estudiar las question words es muy importante para reforzar una y otra vez la información específica que tengo que buscar en cada pregunta. ¿Ok? Si voy a las preguntas anteriores y voy al who, voy a buscar solamente la palabra quién en el texto. ¿Ok? Si la palabra es what, ¿qué? No necesito poner atención a las personas del texto, solo voy a buscar objetos o eventos. Next, where. ¿Qué significaba where? Gracias, Cecilia. Cecilia dice que la clase está interesante. Where significa dónde. O sea, ¿dónde? ¿Pregunta por personas? No. ¿Pregunta por objetos? No. Pregunta por lugares.
países, ciudades, ubicaciones. Entonces, no voy a buscar mayor información que los lugares que aparecen en el texto. Si la pregunta es when, aquí sí que es tricky. ¿Por qué? Vimos en nuestra, a ver si aparece acá en el texto, vimos en este texto, muy bien, Marión, vimos en el texto que si pregunto when did he die, tiene la información cuando tenía 35, que puede ser una fecha, y también está la fecha misma. O sea, el preguntar por when no es necesariamente cuándo refiriéndonos a la hora. When se refiere a una fecha, un mes o un periodo, como la edad de los 35. ¿Ok? No las conocía, Marianne, si las había visto. Había con H. Entonces, muy importante, como dice Marianne, estas palabras las he visto en muchos lugares, pero ¿cómo saber qué hago con ellas? ¿Cuál es la importancia de estas palabras? Todo. Les voy a anticipar que si yo respondo el quién, hay un I o un he, en el caso de Mozart. What, puedo decir qué. ¿Y qué creen? Los verbos también son qué. Los verbos son objetos abstractos. Son abstractos, son acciones, pero son objetos, son cosas abstractas. ¿Quién? Mozart. What? ¿Qué? Died. How? At the age of 35. A los 35. Where? In Austria. When? In 1791. En 1791. Si ustedes ponen una a una estas preguntas y responden una información de cada una de estas preguntas, ¿qué van a obtener? Una oración. ¿Quién? El sujeto. ¿Qué? El verbo. ¿Cómo? La forma. ¿Dónde? El lugar. Y ¿cuándo? El momento o el tiempo. Esto, de hecho, es el orden de una oración en inglés. Pero es la información que no está en la oración y la necesito para poder responder. ¿Ok? Thank you very much. Muchas gracias. Los dejo con el texto de el señor Mozart. Los invito a buscar más información sobre él. Es probable que aparezcan biografías de músicos, como también de políticos, como también de actores o escritores. Así que a seguir identificando qué cosa. Yo les recomiendo específicamente los verbos de esta oración. Was, lived, started, wrote, was, and die. Esos verbos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 verbos, son los verbos típicos de una biografía. Son los verbos que siempre tengo que buscar en una biografía. ¿Ok? Así que a seguir estudiando. Mucho ánimo. Thank you for all your participation. Les agradezco toda su participación. A los estudiantes que se incorporaron hoy día o los nuevos, welcome, bienvenidos todos y nos vemos una próxima clase con otro tema que nos va a ayudar a enfrentar más textos en inglés, ¿ok? Prepararnos mejor para el examen. Bye bye.